Pues muchas gracias por dejarnos participar en vuestra fiesta, en la fiesta de vuestra iglesia, en la fiesta de lo que representa alabar al Señor, ¿no? De alabarle juntos. Hoy quisiera traeros una palabra que espero que, yo estoy seguro que el Señor la ha escogido para vosotros. Entonces, en este sentido, os invito a leer Primera de Pedro, capítulo 1 y los 5 primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 1 al 5. Leo en la Biblia, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, pero puedes hacerlo en la Biblia que tú tengas delante y escuchamos juntos la palabra de Dios, ¿vale? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada el último tiempo. Vale, a ver, aquí. Hay un filósofo, escritor, dramaturgo conocido en el siglo XX, francés. Él se llamaba Jean-Paul Sartre, fue parte de un grupo de filósofos que se llamaron existencialistas en Francia, como Camus y otra gente así. Y él tiene una obra de teatro, y la obra de teatro es una obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada. En la obra A Puerta Cerrada retrata 3 personajes que han sido llevados a una habitación cerrada y sin posibilidad de salir por toda la eternidad. Habitación cerrada sin posibilidad de salir, sin poder dormir, sin poder cerrar los ojos, que poco a poco se van dando cuenta de que aquello es el infierno. Ellos están temerosos de que van a sufrir torturas físicas sin terminar, una tras otra, pero poco a poco se van dando cuenta que la tortura es un poco diferente. De ahí sale una de las frases del siglo XX, siglo XXI, que se ha hecho famosa, que es la frase «el infierno son los otros», ¿vale? ¿Y por qué se dice la frase «el infierno son los otros»? Porque los 3 entran con pretensiones sobre su pasado, ¿no? El hombre pretende haber sido un héroe de la revolución cuando en realidad murió en el descarrilamiento de un tren cuando desertaba después de haber traicionado a todos sus compañeros. Las mujeres, por su parte, también tienen un pasado bastante sórdido, ¿no? Bastante poco confesable. Pero en la forzada intimidad de tener que estar en aquella habitación sin cerrar los ojos, sin dormir, sin nada, todo el día, van saliendo a la luz todo su pasado. No hay nada que pueda ser escondido, no hay nada que pueda ser cambiado, todo está ya decidido. ¿Sabéis? Sartre no es como para citarle en una iglesia, porque era un ateo totalmente convencido. Pero ¿sabéis una cosa? A veces lo dicen algunos, ¿no? Dice, qué aburridos son los ateos, están todo el día hablando de Dios. Pues a veces pasa esto, ¿no? Que los ateos son los que más hablan de Dios todo el día. Y él era una persona realmente con mucha preocupación espiritual. No era una persona que no tuviera ninguna preocupación, sino tenía mucha preocupación, realizaba mucha introspección, ¿no? Miraba hacia el interior delante de Dios. Y Sartre lo que quiere comunicarnos es que el infierno comienza donde realmente acaba la esperanza. Cuando ya no hay esperanza, ahí es donde comienza el infierno. Cuando la vida ya no puede rectificarse, cuando la vida es lo que ha sido,
No lo que hubiera podido ser, no lo que nos hubiera gustado que fuera, sino lo que realmente fue y ya no puede tocarse. De todas maneras, el infierno de Sartre es bastante soportable y tener que estar con 3 personas toda la eternidad puede pareceros insoportable, pero realmente es bastante soportable más que el juicio, que es el juicio delante de un Dios justo, bueno, perfecto, santo, porque aquello, en último término, estás delante de personas que son tan falibles, que se equivocan tanto, que son tan pesadas como tú mismo, ¿no? Pero cuando estás delante del único ser limpio, del único ser puro, del único ser que es completamente bondadoso por toda la eternidad, entonces sí es cuando te sientes realmente, wow, ahí sí puedo ver toda mi debilidad, sí puedo ver todo mi pecado, sí puedo ver toda mi maldad. La maldad se ve por contraste, ¿sabes? Cuando pones... Alguna vez he perdido alguna pieza de ropa dentro de mi maleta. ¿Sabéis por qué? Porque no había contraste. En unos calcetines negros y el fondo de la maleta era negro y decía, Dios mío, me he dejado los calcetines. No, es que estaban ahí pero no había contraste. El contraste se obtiene... Pues eso, cuando un color es de un color y el otro es muy distinto. Ahí sí se obtiene. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, se ve realmente quiénes somos. Cuando estamos en contraste con otros que son iguales de nosotros, no se echa de vista nada. De toda manera, Sartre se queda corto. El juicio expone lo que somos los seres humanos. Sartre nos recuerda cuán desesperadamente necesitamos la esperanza. La esperanza es lo que más necesitamos todos nosotros. Nosotros decimos una frase, ¿no? Una frase en nuestra cultura que dice, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿y qué cuando ya no queda nada? Cuando ya no se puede rectificar nada. Porque mientras hay vida, las cosas se pueden rectificar, las cosas se pueden hacer diferente, hay oportunidad para cambiar. Pero ¿y qué cuando no queda ninguna oportunidad? ¿Y qué cuando ya no se puede hacer nada distinto de lo que hiciste? ¿Sabes? Vivimos en la generación que ha tenido menos esperanza de las que han pisado este suelo sobre el que estamos nosotros. Nunca, y puede ser que... No sé cuántos años tiene Santa Coloma, ¿lo sabéis? ¿Cuántos años tiene? ¿300 años? ¿400? ¿500? ¿600? Hay pueblos de Cataluña que tienen más de 1000 años, ¿no? Pero nunca ha habido una generación pisando el suelo de Cataluña que tuviera menos esperanza que nosotros. Vámonos muy antiguo, los seres de las cavernas tenían esperanza. Ellos tenían esperanza de que había algo más que ellos no podían ver. Dejaban en los enterramientos, dejaban objetos para que en la siguiente vida que iban a comenzar tuviesen algo preparado para esa vida, ¿no? Pero vivimos en la primera generación, digo, no personas individuales, primera generación, que cree que después de esta vida no hay nada. Cuando la gente en mi generación, en mi pueblo, en el lugar donde vivo, dice espero que, significa que con un poco de suerte, sin ningún tipo de seguridad, sin poder confiar en nada, puede ser que las cosas sucedan de la mejor manera si nadie las estropea. Esto es lo que significa el espero que. No hay esperanza segura en la mirada de los seres humanos que están a nuestro alrededor. La mirada del hombre y de la mujer secular es una mirada completamente perdida, una mirada que no apunta a absolutamente nada. Lo mejor que podría pasarme es que no hubiera nada después de esto. Esto sería lo mejor que podría pasarme con un poco de suerte. Sabe que después de un tiempo muy incierto aquí no debe de haber nada después. No hay esperanza ni para el presente, no hay esperanza ni para el futuro. Por lo tanto, la única cosa que desea, y fijaos que esto es una tendencia en nuestra sociedad contemporánea, es ser entretenido. Ser entretenido. Tenemos todo el día cosas que nos impiden pensar, porque quedarse con aquella persona con la que caminas todos los días es muy complicado. Quedarte solo, quedarte simplemente con tus propios pensamientos y tratamos de huir de quedarnos en nuestros propios pensamientos. La gente va a correr y se pega aquí un teléfono móvil para ir escuchando cosas. Entra en el coche, pone música. Entra en casa, pone la tele. Por las noches se pone series. O sea que está todo el día entretenido. Había un
profesor de la Universidad de Nueva York, que él se llama Neil Postman, era el que creó la frase de ecología de la comunicación, ¿no? Y él tiene un libro que es interesante, se llama, solo con el título ya os puede dar idea de lo que va, divertirse hasta morir. Divertirse hasta morir, es decir, estar constantemente entretenidos para no pensar y darte cuenta de que estás caminando hacia un abismo que es el abismo de la eternidad, ¿no? Y que de alguna manera tú no tienes ninguna respuesta. Somos la generación con menos esperanza que ha pisado la tierra de Cataluña nunca, jamás, hasta ahora. Y sabéis, Primera de Pedro habla específicamente de esperanza. Y habla de cuál es una esperanza sólida, cuál es una esperanza en la que podemos poner nuestra confianza, porque lo peor sería tener una esperanza que fuera a fallar. Esto sería aún peor. Si tuvieras una esperanza que luego no diera el resultado, que no tuviera la garantía, es aquello de poner toda nuestra confianza en aquello que se va a hundir completamente y que aún nos va a causar un daño. Aquellos primeros cristianos vivían al norte de la actual Turquía, fijaos que ahí se nos cita 5 regiones, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eso está en el norte de la Turquía actual, y eran una generación, una primera generación de cristianos, no tenían abuelos, ni tíos, ni bisabuelos cristianos, eran la primera generación de cristianos de aquel tiempo y estaban muy perseguidos. Era una generación que estaban comenzando a experimentar la persecución, que vivían con el riesgo de perderlo todo. De perderlo todo quiere decir de perder todo lo físico, toda su familia, de perder incluso la vida, es lo que les iba en juego. Y fíjate cómo curiosamente aquella gente que estaban en riesgo de perderlo todo, eran una gente que tenían, sobre todo, resaltaban por una cosa porque tenían esperanza. Tenían esperanza y la tenían sólidamente de forma que no temían perderla, ¿no? Vamos a ver un poco cómo era esa esperanza. En primer lugar, quisiera enfocaros en el versículo 1. El versículo 1 y explicaros que los receptores de esa esperanza se les llama forasteros de la diáspora, ¿vale? Y esa frase os iré explicando qué es eso de ser un forastero de la diáspora. Este es el nombre con el que se les llama a ellos. Pedro escribe una especie de guía de viaje para peregrinos espirituales. Esto es lo que es Primera de Pedro, una guía de viaje para peregrinos cristianos. Y él les recordará que su esperanza tiene que estar basada en el lugar de destino, no en el lugar en el que estamos ahora, sino en el lugar a donde vamos. ¿Sabéis? El peregrinaje es una gran disciplina espiritual, es una gran cosa el peregrinaje para nosotros. ¿Sabéis una cosa? Jesús peregrinaba cada año, ¿eh? Los padres le llevaban de peregrinaje a Jerusalén. Era algo que los judíos practicaban como una disciplina espiritual, como nosotros podríamos decir ayunar o orar o leer la Biblia o estas cosas que constituyen disciplinas para acercarnos al Señor. Pues ellos, para acercarse al Señor, una de las disciplinas que practicaban era peregrinar. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho, peregrinad, id a Jerusalén una vez al año, pero además estaba dentro del pueblo de Dios con el padre del pueblo de Dios. ¿Os acordáis que el primero que comienza ese pueblo de Dios es Abraham? ¿Y Dios qué le dice a Abraham para comenzar la historia? Antes de decirle nada más, va y le dice: coge tus cosas y vete. Y dice: ¿pero a dónde? No, coge las cosas y vete. Ya te diré luego dónde tienes que ir. Tú, de momento, conviértete en un peregrino, porque el peregrinaje es una imagen de lo que es la vida espiritual. La Iglesia, a lo largo de los siglos, la Edad Media, a partir del año 1000 y así, redescubrió los peregrinajes. La gente salía de su casa, desde donde viviera, y se iban a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela, peregrinaban, porque era una disciplina espiritual. Y esa disciplina espiritual te enfrenta a un estilo de vida. Es una manera de vivir la vida del peregrino, porque sabe el peregrino que hoy está aquí, el sitio donde está puede ser chulo, me gusta donde estoy, pero ni yo pertenezco aquí, ni este es un lugar para quedarme. Quizás una de las cosas que destaca de los cristianos del siglo XXI es todo lo que apreciamos de la comodidad. Es un ídolo cristiano, la comodidad. El hecho de, qué bien que estoy aquí, que nadie me inquiete demasiado, ¿no? Que
Porque así que me mueven un poquito de mi zona de confort, la zona de confort es donde nadie me inquieta, ¿no? Pues así que me mueven un poco, oye, que me trasladan el culto, que me lo cambian media hora, ¡jo, qué incomodidad!, ¿no? Que me cambien el culto media hora, o que me muevan y que en vez de ser aquí el culto, mira, hoy lo vamos a hacer en la biblioteca del pueblo. Uy, ya no voy, y pierdes por el camino el 30% de la congregación, porque, joder, es que trasladarlo de aquí a allí, ¿eh? O sea, ¿entendéis? O sea, estamos adorando al ídolo de la comodidad. Y peregrinar es todo lo contrario. Es estar todo el día con incomodidades, pero centrado en el lugar al que vas y en aquel por quien peregrinas, ¿vale? Porque el peregrino sobre todo se distingue por una cosa. Es alguien que busca algo. No está caminando solo. Es alguien que busca algo. Es alguien que va a algún lado. Y el Señor convirtió a su pueblo, a toda esta gente, se les llama los que están, los expatriados de la dispersión. Un expatriado es alguien que no está en su patria, por eso es un expatriado. Claro, los inmigrantes que hay entre nosotros, los que han tenido que venir a nuestro país, ¿no? Ellos nos podrían explicar qué es no vivir en su país, las incomodidades que tiene no vivir en su país, los cambios que han tenido que experimentar de cultura, de hábitos, de un montón de cosas que tenían ahí, que eran su manera habitual de hacer las cosas y solo por estar fuera de ese entorno habitual, pues han tenido que cambiar y han tenido que aceptar cosas. Todos nosotros, nos dice, aunque vivas en el pueblo en el que naciste, aunque estés en la iglesia donde tú pasaste la vida siempre, eres un expatriado. Eres alguien que realmente no pertenece a este entorno. Este no es el tuyo. Tú no has nacido para estar aquí. Tú has nacido para estar en otro sitio, ¿no? Y vas a algún lugar. Estás, de alguna manera, en tierra hostil. Pedro utiliza la expresión la dispersión, la diáspora. ¿Sabéis que esa expresión se utilizaba específicamente para judíos? Era todos aquellos judíos que, como consecuencia del exilio en Asiria o del exilio en Babilonia, o luego del exilio en los siglos siguientes, ya no podían vivir en el lugar que les correspondía, que era Israel, ¿no? Y tenían que vivir dispersos por el mundo. Y ahora fíjate lo que dice. Dice, un momento, cuando me refiero a dispersión no me estoy refiriendo a judíos, me refiero a que los cristianos, todos ellos son la dispersión, todos ellos son la diáspora. No están en su propio país, son forasteros, tienen otro pasaporte, están aquí de camino a la ciudad de Dios, son extranjeros en su propia cultura. El exilio de los israelitas nos da pautas para vivir en un entorno durante meses, durante años, donde somos extranjeros. Tenemos que vivir de maneras radicalmente diferentes para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. No es un exilio porque sí, no es un exilio para que experimentemos incomodidades, no es un exilio para que suframos, sino es un exilio para poder cumplir la misión por la que como cristianos estamos aquí. Nosotros somos un pueblo como Israel. Israel no tenía sentido en sí mismo, sino tenía sentido en el propósito que Dios le había dado para que Israel existiera. ¿Para qué existía Israel? Y ahora os digo también, ¿para qué existe la Iglesia? La Iglesia e Israel existen por la misma cosa, para la misión de Dios. Nosotros estamos aquí porque hay gente que no está aquí. Esta es la cosa. Nosotros somos la única organización en el mundo que existe para los que aún no son parte de esta organización, ¿vale? Lo podéis visualizar un poco. Todos los demás existen para sí mismos. Todas las demás organizaciones existen para sí mismas, para crecer, para engordar. Nosotros no existimos para esto. Existimos para los que aún no han entendido. Y nosotros somos aquellos llamados para que vean a Dios mismo en nuestra manera de actuar. Es este el sentido de ser como pueblos. Pedro no nos empuja a huir de este mundo, sino a cumplir la función de representar a Dios en este mundo y representar el mundo delante de Dios. De alguna manera tenemos una función sacerdotal, entendedme bien. Quiero decir, la función sacerdotal, un sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, existía para ser como una especie de punto de contacto. Ser el punto de contacto de Dios ante la gente y ser el punto de contacto de la gente delante de Dios. Por lo tanto, actuaba como una especie de intermediador entre Dios y la gente. Nosotros como pueblo existimos para esto. Existimos para gente que aún no sabe que estamos aquí.
para una parte de este pueblo que ni siquiera sabe que aquí hay una iglesia. Pero nosotros existimos exactamente para esto, para que ellos se puedan encontrar con Dios. Alguien decía que no tenemos que vivir en el mundo e ir a la iglesia, sino que tenemos que ser iglesia e ir al mundo. Esto es muy diferente. A veces nos pasamos todo el día viviendo en el mundo para el domingo ir a la iglesia. Dice, no, tenemos que ser iglesia y ir al mundo con el mensaje del Evangelio. Es curioso que nosotros no somos los extranjeros en el mundo de Dios. Estos peregrinos, estos forasteros de la diáspora son los que un día van a heredar la tierra. Mientras que los que se creen propietarios de este mundo finalmente no son propietarios, no tienen nada. Nadie es propietario de este mundo. Nadie tiene nada aquí. Nadie es propietario de nada aquí, porque aquí todo le pertenece al Señor. No hay nada que no sea suyo. La segunda cosa que nos dice aquí es que además de ser expatriados de la dispersión, son elegidos. Me voy a parar un momentito en esto de elegidos, porque esto puede crear como mal rollo, esto de los elegidos. Y alguno puede pensar, ¿qué Dios tan raro que ha escogido a unos para salvarse y a todos los demás para condenarse? Pero, ¿qué tipo de justicia es esta, no? O sea, que claro, yo si me pierdo no puedo hacer nada, porque Dios me escogió para perderme. Entonces, no tengo ninguna oportunidad. Mira, esta comprensión de la elección es una comprensión que es totalmente perversa, porque no está pensada en lo que significa el centro de lo que es la Biblia. Y la Biblia enseña que hay elegidos. La Biblia de verdad que lo enseña. En la Biblia dice, estos han sido elegidos. El problema es pensar el para qué han sido elegidos. Claro, si nuestra comprensión no es una comprensión en la que la misión está en el centro, cogemos teológicamente esto y lo desviamos. Entonces decimos, Dios escogió unos para salvarse y los otros para perderse. Esto es una discusión falsa, porque cuando lo metemos dentro de la mirada de la misión, cuando Dios escogió a Abraham, ¿para qué escogió a Abraham? Abraham es el primer elegido, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué él escogió a Abraham? Dice, yo te bendeciré. Estoy en Génesis 12, 1-3, ¿vale? Yo te bendeciré. Otra vez le dice, yo te bendeciré. Otra vez le dice, yo te bendeciré. Fijaos. Y ahora dice, para que tú y tu familia seáis bendición para todas las familias de la tierra. Este es el sentido de la elección. Nadie se pierda. Es como si hay un montón de gente que se ha quedado encerrada dentro de una cueva, ¿vale? Y en la cueva no hay más que una salida por ahí arriba. Y nosotros somos capaces de elegir a uno, y elegimos a uno para subirle entre todos, vamos haciendo como un castell, subiendo, y ese uno consigue pasar por el agujero que hay arriba y salir afuera a pedir refuerzos. No es que ese haya sido elegido para salvarse y todos los demás para condenarse. No, ese ha sido elegido para pedir refuerzos para que todos estos puedan salvarse. ¿Entendéis un poco cómo funciona la elección? La elección no es una elección de salvación y de condenación, sino es una elección para una misión. Es una elección porque Dios ha escogido a este para que todos estos se salven. Jesús escogió 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque quería 12 judíos. No, sino porque les quería a nosotros, y su estrategia para que nosotros llegáramos aquí era elegir 12 judíos. El pueblo, Dios escogió un pueblo porque quería el pueblo de Israel más que a los demás pueblos. No, no era por eso. La Biblia dice varias veces, dice, no sois ni el pueblo más grande ni el pueblo más chulo, había otros mejores que vosotros, pero yo os escogí a vosotros por una cosa, porque quería que todos los demás llegaran a conocer mi nombre. Y vosotros sois el vehículo para que todos los demás lleguen a conocer el nombre. ¿Por qué has escogido la iglesia? ¿Es que somos nosotros los más chulos? ¿Es que somos nosotros los mejores de esta sociedad? Os aseguro que no somos los mejores de esta sociedad. Hay gente más inteligente, hay gente buenísima ahí afuera, solo que nosotros somos aquellos que Dios ha escogido para que los demás le conozcan. Este es el sentido cuando aquí dice elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre por la obra santificadora del Espíritu. Es una elección con un propósito muy concreto. Vale, hemos estado hablando de una primera cosa. Estos que tienen esperanza son expatriados, es decir, no tienen ni casa, y en segundo lugar son elegidos para una función y un propósito. La segunda cosa que nos enseña está en el versículo 3. Dios establece que nuestra esperanza
está en Cristo. Esto es la cuestión central, ¿vale? El punto central y el punto más importante es que nuestra esperanza está en Cristo. Pedro escribe esta carta para hablarnos de esperanza. Y él habla de una cosa, dice, versículo 3, dice, os hablo de una esperanza segura, ¿no? De una esperanza que no tiene la posibilidad de que no llegue a suceder aquello que esperáis. Porque os decía antes, no hay peor cosa que tener una esperanza que luego te falle. Estás toda la vida esperando en algo y cuando llega el momento en que tiene que cumplirse, eso va y falla. Él lo que te dice es, no puede fallar porque está basada en cosas que ya sucedieron y que no puede ser que alguien las anule. Lo que te está diciendo básicamente es esto. La esperanza se basa en que Cristo murió en una cruz. Y nadie puede hacer que Cristo no muera en una cruz. La esperanza se basa en que Jesús ha resucitado de la muerte y nada puede hacer que Jesús no resucite de la muerte. La tumba está vacía y nadie puede volverla a llenar. ¿Entendéis? O sea, está basada en cosas que no dependen de mí, porque si dependieran de mí, os aseguro que las echaría a fastidiar las cosas. Si dependieran de mi capacidad mental o de mi capacidad de mi corazón para amar o de mi capacidad de hacer cosas buenas, yo echaría a perder todas esas cosas, pero no dependen de mí, dependen de lo que Cristo hizo y de eso no se puede echar hacia atrás. Dios ha basado su esperanza en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mira lo que dice aquí, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, que lo que soporta esa esperanza viva a la cual Él nos ha hecho nacer es la resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección le cambió la vida a Pedro, os lo aseguro. ¿Sabéis lo que había sucedido antes de la resurrección? Cosa terrible había sucedido. Que Pedro, que había estado con Jesús durante 3 años, que eran amigos íntimos, que habían compartido mesa y mantel durante 3 años, que era la persona a la que Pedro más quería, pues el último día, en el peor momento, después del Señor haberle avisado 3 veces, me vas a negar 3 veces, y Pedro decía, aunque tenga que poner mi vida, aunque tenga que dar mi vida, yo no te negaré. Pues no. 3 veces porque no hubo oportunidad para la cuarta, porque si no, las 4, que las fastidia, ¿no? Claro, imaginad cómo debía sentirse Pedro. ¿Os imagináis? Aquella persona con la que has convivido, a la que has amado, una persona que dices, ostras, es mi amigo íntimo, no hay nadie como él. Y en el peor momento de él, en el momento en que lo cogen, lo prenden para matarlo, tú dices que ni siquiera le conoces. ¿Cómo se debía haber quedado Pedro, no? Yo creo que debía estar absolutamente hundido, que no había demasiada oportunidad para eso, ¿no? Y en ese momento, él dice, porque él ha resucitado, su esperanza renació. Por eso él habla de una esperanza y le añade la palabra esperanza viva, ¿vale? Porque la esperanza la tiene porque Jesús ha vuelto a la vida. La resurrección hizo más que volver a traer a Jesús otra vez a la vida, le exaltó a lo máximo. Es la victoria de Jesús, que es la victoria de Pedro y de todos los que han creído en Jesús. Ha demostrado que Jesús es Señor y Cristo. Le ha sentado en un lugar a la derecha del Padre, en lugar de confianza del Padre, y estará allí hasta que vuelva a cambiar esta tierra que se va destruyendo como consecuencia del efecto del mal. Y lo más importante es que nos vendrá a rescatar a nosotros. Y que nadie puede hacer que Jesús no vuelva para rescatarnos a nosotros. Nos ha engendrado de nuevo, nos ha destinado a una esperanza y en el triunfo de Jesús, que ha hecho nuevas todas las cosas, comenzando por nosotros, está nuestro triunfo preciso. Cuando Jesús resucitó, todos los que estamos pegados a Cristo hemos resucitado. Mirad, esto de ser cristiano, ¿sabéis lo que significa? Significa estar pegado a Cristo, ¿vale? Pablo, otro discípulo de Jesús, utilizaba una expresión para ello que es estar en Cristo, ¿vale? ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que todo lo que le ocurrió a Cristo le ocurre a él.
Cristo vivió una vida perfecta. Estoy en Cristo. Es como si yo hubiera vivido una vida perfecta. Cristo murió en una cruz y los pecados fueron acabados y muertos. Es como si mis pecados hubieran sido clavados en la cruz. Cristo resucitó. Es como si yo hubiera resucitado de la muerte. Cristo fue elevado a los cielos. Es como si yo estuviera en los cielos, como si yo estuviera en la presencia del Padre. Esto es lo que significa exactamente estar en Cristo. Que todo lo que le ha ocurrido en Cristo es como si te hubiera ocurrido a ti. Para Dios, cuando Él te ve a ti, ve a Cristo, ¿vale? Entonces es como un cristal, ¿no? Y cuando Dios mira por el cristal a ti, te ve desde la perspectiva de Cristo, porque Cristo ha cumplido toda la ley perfectamente. Tú a veces dices, ¿cómo es posible que Dios pueda salvar a alguien que ha hecho todas las cosas que he hecho? ¿Cómo es posible que Dios haya salvado a un ser tan mezquino como soy yo, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Y la respuesta es, solo es posible porque Dios te ve en Cristo. De la misma manera, es que pensar que lo que ocurre con las personas que no se salvan es que no están en Cristo. Este es el problema real. Porque no es el problema de que sean mejores o peores, pueden ser mucho mejores que nosotros. Simplemente lo que les sucede es que no son vistos a través de Cristo, que ellos siguen pegados al mal. Y Dios un día destruirá el mal. Esta es la cuestión. El mal no es eterno. El mal durará un tiempo nada más. Pero el mal no tiene la última palabra de este mundo. Nosotros a veces vemos mal y vemos mucho mal. Pero tenéis que entender una cosa, que ese mal no va a vencer. Que lo que va a vencer es el bien y la justicia. Y algún día ese mal va a ser destruido. Todos los que estén pegados al mal va a tener un problema, que es que van a ser destruidos también con el mal. En cambio, cuando tú estás pegado a Cristo, tú vas a ser salvado no por lo que has hecho, no por lo bueno que tengas, no por nada maravilloso que tú seas, sino porque estás en Cristo. Es por eso que nosotros ahora podemos mirar al futuro. Somos nosotros la gente del futuro. Los cristianos nunca son la gente del pasado. Una cosa que no puedo entender son los cristianos nostálgicos. Qué bueno eran las cosas antes, ¿no? Qué fantástico era todo antes, ¿no? Mira, antes es una palabra perversa. Antes es una palabra perversa. Antes debería ser borrado del vocabulario, porque significa una cosa que no es ahora. Y nosotros vivimos ahora y vivimos ahora para el futuro, porque todo lo que estamos esperando es lo mejor. Antes no era mejor, antes era peor. Lo que estamos esperando es lo que viene del futuro. Los creyentes somos los que tenemos más futuro de todos. Tenemos futuro acumulado en nuestras vidas, porque lo hemos puesto en las manos de Dios. Nuestra esperanza está anclada en el pasado, Jesús resucitó, está en el presente, Jesús vive, pero solo será completa en el futuro, Jesús está viniendo. Nada mejor en nosotros, nada bueno en los cristianos, no existimos para nosotros, no somos gente que exista para sí, no somos gente a quien Dios ha escogido para que se salven, somos gente a quien Dios escogió de lo peorcito de todo para que de alguna manera anuncien a los demás que hay esperanza en Cristo. Último punto. Nuestra esperanza es una herencia, versículos 4 y 5. Dice, para obtener una herencia. Esto es lo que nos dice el versículo 4. Para obtener una herencia. Es para esto que hemos sido salvados. Como todos los nacidos de Dios, como todos los hijos acostumbran a recibir una herencia, ¿no? A veces vaya herencia que les dejan los padres, pero bueno, reciben una herencia, por decirlo así, ¿no? Esta herencia está guardada para nosotros y nosotros guardados para la herencia. Esto lo voy a ir desarrollando un poquito. A veces envidiamos, ¿no?, a las personas que han nacido en una buena familia, ¿no? Decimos, caramba, este tiene todas las cosas solventadas para toda la vida. Tiene la vida arreglada, haga lo que haga, se vuelven celebrities, ¿no? Salen en las revistas del corazón, que tienen predilección por los herederos de las grandes familias, aparecen en todas partes y todo el mundo les ríe las gracias a los que tienen una buena familia. Pero quiero decirte una cosa, piensa en que la mejor fortuna que hay en este mundo se puede echar a perder. Todo lo que está basado aquí puede ir bien o puede ir mal y puede ir peor aún. Es decir, que hay gente que piensa que porque ha recibido esto o lo otro, o porque tiene un buen trabajo, o porque trabaja para una empresa grande, y piensa que tiene la vida solucionada, o porque es funcionario. Mira, aquí no hay nada que te garantice nada absolutamente. Todo es absolutamente frágil. Os vuelvo a la gente de la guerra en Ucrania hace 3 meses.
veían ahí, la gente decía, no, si la gente vive despreocupada. Y nosotros veíamos, ostras, se les está a punto de caer el mundo y tú dices que vive la gente despreocupada. Sí, la gente somos así, la gente somos gente que de alguna manera muchas veces pensamos que lo que tenemos lo vamos a tener siempre. No hay nada aquí en la tierra que tengas que lo puedas tener siempre, incluso tus éxitos. Muchas veces ponemos nuestra identidad en nuestros éxitos profesionales. Somos un profesional brillante, ¿vale? Nos van muy bien las cosas, nos van ascendiendo, tenemos puestos de responsabilidad en las empresas y pensamos que esto es para siempre. No hay nada para siempre. Si a veces esta empresa de aquí, que va muy bien, que va todo bien, todo en popa, la compra una empresa de allí, de Estados Unidos o de Australia, y dicen, me sobran 1.500 trabajadores. Tú dices, a mí esto no me va a afectar, pero soy de los mejores de la empresa. Me sobran 1.500 trabajadores, ni buenos ni malos, me sobran 1.500 trabajadores y tienen que salir de aquí y los quiero ya, además, quiero la lista rápida, además. Y así es como acaba. Si tú habías sido una persona de éxito total en la vida, te lo va a quitar la jubilación. La jubilación, si tienes la suerte de llegar, te lo va a quitar un día, ¿entiendes? No hay nada de lo que tengas aquí que sea para siempre, ni una herencia, ni un puesto de trabajo. No pongas tu identidad en cosas que un día van a fallar. Todo aquí se corrompe, todo aquí se oxida, todo aquí te lo pueden robar. Solo hay un lugar seguro en el que esconder una herencia. Solo hay un lugar seguro donde esconder, que no esté en la tierra. Es el único lugar seguro para esconder una herencia. ¿Habéis visto lo que nos dice aquí? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Es una herencia que no se puede fastidiar, porque no se puede ni pudrir, ni manchar, ni marchitar. Pero fijaros donde dice, reservada en los cielos para vosotros. La herencia está guardada en un sitio donde nadie os la puede quitar. Aquí incluso hay gente que entierra, ¿no? Coge y encontramos ahora aún cosas que enterraron los romanos hace no sé cuánto tiempo, que alguien tenía un tesoro, sentían sensación de peligro y lo escondían en el suelo. Y ahora, 2000 años, aquí no hay nada que vaya a durarte. Pero esta herencia está en los cielos. Y nos habla de tres cosas: incorruptible, indestructible, que no se marchitará. Y la idea que hay detrás de esas tres palabras es la indestructibilidad. La Biblia nos habla de que todo lo que hay en este mundo, tomad Apocalipsis si queréis luego, y ved que todo lo que hay en este mundo se va a echar a perder. Lo que hace este texto es comparar nuestra herencia con la herencia que Israel recibió en el Antiguo Testamento. Lo que Israel recibió es una herencia que es solo la sombra de lo que Dios quería darle, pero nadie la puede quitar. Nosotros no podemos destruir esta herencia, nosotros no la podemos ni siquiera fastidiar. No, si la pudiéramos, nosotros la fastidiaríamos, pero no tenemos ni la posibilidad de mancharla, de destruirla. Es una herencia completamente terminada. Y solo le hace falta una cosa a esta herencia. No hay nada que añadirle, no hay nada que complementarle, lo único que le falta es que sea revelada. Y esto es lo que sucederá, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Lo único que falta para esa salvación, para que comprendamos la totalidad de esa salvación, es que se descorra el velo, ¿vale? Hoy en día está ahí detrás del velo, lo podemos saber porque la palabra de Dios nos dice que está ahí, pero nosotros no la podemos ver. Pero un día no le falta nada, no hay que añadirle nada, no hay que completarle nada, no hay que poner nada más, solo hace falta que sea revelada. Pero a mí aún me llama la atención una cosa más. ¿Os habéis fijado en el comienzo del versículo 5 que dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe? Me faltaba esta parte. La herencia está allí, no le falta nada, nadie la puede tocar, nadie la puede destruir, nadie la puede manchar, no se puede corromper, está ahí protegida, solo falta ser revelada. Pero ¿y si yo no llego? ¿Y si la herencia está allí, pero el que no llega soy yo? ¿Lo habéis pensado? O sea, y claro, puede ser que yo no llegue a esa herencia, que yo no me la merezca, ¿vale? Lo pongo entre comillas. Y el Señor dice, no, es que he hecho otra cosa para que tú llegues a esa herencia. Es que he protegido tu fe. Porque lo único que tú necesitas para alcanzar la herencia es poner la fe en el lugar correcto, en la persona correcta. Por eso dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios te da la fe y te protege. Fijaos una cosa,
es una cooperación esto. O sea, Él te da la fe, pero tú tienes que ejercerla, ¿vale? Tú tienes que poner la fe y creer en Él. Pero es un regalo de Dios. En cierto sentido, la fe es también un regalo de Dios. Pero en cierto sentido, tú tienes que coger esa fe que Dios te ha dado, que Dios ha protegido, que Dios te ha protegido a ti, y tú tienes que ponerla en el lugar adecuado, ponerla en Dios. Por lo tanto, fijaos cuál es el carácter de nuestra salvación. Es una salvación que nadie puede echar a perder, es algo que nadie puede tocar y empeorar, es algo que está preparado solo para ser revelado, y además tu fe está guardada en Dios para que esa fe no falle y tú no dejes de alcanzar la salvación que Dios ha preparado para ti. Esta es nuestra esperanza, ¿vale? ¿Qué hemos dicho en este tiempo? Un pequeño resumen, muy breve, sí. Un pequeño resumen es que estábamos diciendo que esta es una herencia para extranjeros, solo para extranjeros. Una herencia solo para gente que está como expatriados de la dispersión, gente que no son de aquí. Estos son los que lo van a... Son elegidos, pero no son elegidos por ellos mismos, son elegidos para contarlo, son elegidos para llevarlo a los demás. El centro de esa esperanza, aquello que nos hace que podamos realmente tener esperanza, es estar en Cristo. Que nosotros hayamos puesto nuestra confianza total en una sola persona, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, pero hay algo que Él ha hecho, que es Cristo, y que Él ha protegido nuestra esperanza, ha hecho que nuestra esperanza no le pueda ocurrir nada de malo y que a nosotros no nos pueda ocurrir nada de malo, para que siempre lleguemos, que nuestra fe, que es lo que nos garantiza la esperanza, siempre llegue a conseguir la esperanza que Él ha preparado para nosotros. Este era el mensaje de la esperanza, somos el refuerzo de la esperanza de esta generación en este lugar. Que Dios os bendiga.